Mis muchachos, de nuevo es un placer estar con ustedes. Una vez más, sean bienvenidos a su asignatura Taller Corporativo de Comunicación y Redacción. Esta clase va dirigida únicamente a los alumnos del segundo año de Banca y Finanzas. El tema que traemos para la presente semana es la redacción y sus elementos de fondo y forma. Este es el segundo tema del segundo parcial. La expectativa de logro que traemos para este tema: conoce los elementos de la redacción y produce textos claros y coherentes. Conozcamos ahora qué es la redacción. Como redacción se denomina la acción y efecto de escribir. Como tal, es el acto en el cual se pone por escrito un conjunto de ideas ordenadas, lógicas y coherentes dentro de un texto. Es decir, que la redacción es la parte esencial de la escritura, donde cada individuo impone a su texto su propio y único estilo de escribir. Ahora conozcamos los elementos de fondo y forma de la redacción. En primer lugar, tenemos los elementos de fondo. El fondo de la redacción lo constituyen las ideas que utiliza el autor para desarrollar el tema. Los aspectos más importantes que se deben considerar son la coherencia, el contenido interesante, la fluidez y el vocabulario acertado y diverso, mientras que los elementos de forma, la forma es el modo que el autor utiliza para expresar sus ideas. Los aspectos que se deben considerar son los siguientes: los márgenes, sangrías y otros espacios, la legibilidad y la ortografía. Es decir, que el fondo y la forma son inseparables, como si nosotros dijéramos las dos caras de la moneda, y estos deben responder a la intencionalidad que tiene el autor, es decir, que el texto debe ser adecuado a quien se le escribe. Conozcamos ahora cada uno de los elementos de fondo. Como número uno tenemos la coherencia. La coherencia es la propiedad que hace posible que un texto tenga un significado unitario, de modo que el lector pueda comprender el mensaje con claridad. Nosotros decimos que cuando un texto es coherente, todas sus ideas, todas las ideas que lo forman, guardan una relación lógica entre sí. Número 2, el contenido. Toda la forma se rinde o se debe al contenido. Un buen escritor debe decir algo sustancioso, útil, original y agradable. Y es que el contenido es muy importante, ya que a través de él se intenta abordar las necesidades del receptor, es decir, quien lee lo que escribimos o escucha lo que decimos. Número 3, la fluidez. Se refiere a la soltura, creatividad y profundidad de las ideas desarrolladas al momento de producir un texto. La fluidez, en otras palabras, es la capacidad de expresarnos correctamente con facilidad y espontaneidad. Y por último tenemos el vocabulario. Este juega un papel muy importante en la redacción. Para que el mensaje que se desea transmitir sea efectivo, el vocabulario utilizado debe ser rico y variado. Aquí en esta parte nosotros debemos tomar en cuenta todo lo que encierra las reglas gramaticales, evitar la monotonía o pobreza, esa repetición de palabras. Para ello se utilizan técnicas como las hemos visto antes, para no repetir palabras, como los sinónimos, entre otras técnicas. Cabe recalcar que todos los elementos de fondo son muy importantes, pero es notorio la importancia de la coherencia, y además la coherencia
implica unidad en el estilo y el estilo tiene ciertos elementos o cualidades que lo hacen fundamental. Veamos cuáles son esas cualidades que debe tener el estilo en la escritura o en la redacción. Tenemos la claridad. Esta consiste en expresar sin enredos el mensaje que se quiere transmitir. También está la propiedad. Se refiere a escribir voces, frases y oraciones de manera correcta. La precisión se refiere al contenido y sentido estricto de los elementos empleados para difundir la información. Y por último tenemos la sencillez, que consiste en utilizar la lengua escrita con naturalidad y transparencia. Conozcamos o leamos un ejemplo de un texto coherente. Dice así: soy hondureña, nací y crecí en un pequeño pueblo del departamento de Santa Bárbara. Para poder estudiar, tuve que dejar mi hogar e irme a vivir a casa de mi tía. Vivir lejos de la ciudad no fue un obstáculo para poder prepararme, porque cuando hay voluntad, los obstáculos no existen. Conozcamos ahora cuáles son los elementos de forma de la redacción. Los aspectos de forma de la redacción que se deben considerar son los siguientes. Tenemos la sangría, la legibilidad, la ortografía y los márgenes. Conozcamos cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos los márgenes. Los márgenes son espacios que se dejan en el escrito. Por lo general, tienen las siguientes medidas. Margen izquierdo y superior, un espacio de 2.54 centímetros. Margen derecho y margen inferior, también un espacio de 2.54 centímetros. Lo podemos observar en el ejemplo que tenemos adjunto. La sangría y otros espacios. La primera línea de cada párrafo del texto debe tener un sangrado de media pulgada desde el margen izquierdo. Se utiliza la tecla Tab o también podemos contar 5 espacios con el tabulador. Entre otros espacios que se deben tomar en cuenta en la redacción está el interlineado entre renglones, que por lo general este debe ser de 1.5 centímetros entre cada uno de ellos. Como podemos observar nosotros, la sangría corremos 5 espacios partiendo del margen izquierdo hacia la derecha, interlineado 1.5 entre renglón y renglón. Seguimos o finalizamos con estos otros dos elementos de forma y es la legibilidad. Ya sea manuscrita, mecanografiada o capturada en computadora, una redacción debe ser legible, es decir, sus grafías deben ser tan nítidas que facilite su lectura. Y la ortografía consiste en escribir de forma correcta. Observar las reglas ortográficas preserva la unidad y la belleza de nuestra lengua. Además, facilita el entendimiento entre quienes la utilizan. Mis queridos muchachos, hemos llegado al final de este tema. Enseguida pasamos a la sección de las actividades. Como primera actividad tenemos nosotros que ustedes deben hacer un resumen. En él deben incluir los conceptos del tema y de los subtemas, lo mismo que ejemplo de cada uno de ellos. Segunda actividad consiste en ordenar correctamente las siguientes oraciones. Y aquí tenemos el primer ejemplo hecho. Dice la primera: es bravo, tiene mi hermano el perro que, por eso en la pierna me mordió. ¿Cómo va correctamente ordenada esta oración o cómo debería ir ordenada? El perro que tiene mi hermano es bravo, por eso me mordió la pierna.
La tercera y última actividad consiste en detectar o identificar dónde están los errores de cada una de las oraciones y escribirlas correctamente. Aquí deben ser cuidadosos ustedes porque en algunas oraciones falta signos de acentuación, de puntuación, el uso de las mayúsculas, sintaxis podría ser, ¿verdad? Entonces ustedes deben tener cuidado con cada uno de ellos, fijarse detenidamente y escribirlas en forma correcta. Mis muchachos, hemos llegado al final. Nuevamente, gracias por su atención. Espero tenerlos en la próxima sesión de aprendizaje. Bendiciones a todos.